Así lo van a encontrar, o sea, si ustedes lo ponen, luego les descarga la ley. Como mencionábamos, surgió en 2010. Se hizo exigible para los particulares, que entendemos como aquellas personas que manejan los datos personales de las personas físicas. ¿Okay? No tienen que ser grandes corporaciones, ¿eh? También el que tiene el despacho, el que tiene el consultorio, el psicólogo, la farmacia pequeñita, todos ellos están considerados como particulares. ¿Okay? Adicional, hay otra ley que está todavía como en el horno, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Aquí ya sería como directamente hacia las dependencias, y no en un tema de transparencia, sino de protección de datos personales. Algunos de ustedes ya están trabajando en tribunales, están haciendo servicios, ya se están adhiriendo a estas disposiciones, ya están ingresando una leyenda en la cual se habla de que hay datos que no se pueden compartir, como datos confidenciales. A veces son los datos de alguna de las partes actoras o algunos otros datos que pueden ser importantes. Entonces, esos datos son testados al momento en el que se emite algún documento, alguna copia. Bueno, es parte de ello, pero eso ya es como el tema de las dependencias. En un tema de particulares, que podemos hablar como de iniciativa privada o personas físicas con actividad empresarial, a estas personas en esta ley se les conoce como responsables. ¿Okay? Este término es importante que lo tengamos claro. Dentro del mismo término se explica más o menos qué quiere decir. Responsable es la persona que trata los datos personales. ¿Okay? Tratamiento es todo el ciclo de vida del dato personal. Desde que yo lo recabo, desde que yo te lo pido, hasta que yo lo elimino totalmente de mis registros. Eso se entiende como tratamiento para esta ley. Entonces, el responsable es justamente ello, el responsable de utilizar los datos personales de una manera lícita y únicamente para lo que yo te informé que iba a utilizarlos. ¿Okay? Tenemos el derecho a la autodeterminación informativa. Esto significa que tú como responsable, como compañía, como profesionista que solicitas mis datos, me vas a decir para qué los quieres. ¿Okay? Desde las cosas más simples, desde que van y se inscriben al gym, ellos te dicen, yo nada más quiero tus datos para saber que vas a ser miembro, nada más quiero saber tu estado de salud porque no quiero que tengamos ningún percance. Desde ahí, desde las cosas más simples hasta que celebras un contrato con una compañía para adquirir algún servicio, para adquirir algún producto, y entonces todos esos datos son datos personales que yo te tengo que informar para qué los quiero. ¿Okay? Y también te tengo que informar de qué manera los voy a proteger. Y sobre todo te tengo que decir, si yo fallo, ¿cómo puedes venir conmigo y pedirme que haga algo con tu información? Que los proteja de una manera distinta. Les mencionaba que ocurrió lo de WhatsApp. Yo les mandé un correo, o sea, me metí a revisar como con quién podía meter una queja, ¿no? O solicitar alguna respuesta. No me contestaron. Seguramente voy a ir al INAI o voy a hacer algo diferente. Pero me dijeron que era mi culpa. O sea, me dijeron que ellos cifraban los mensajes de extremo a extremo y que seguramente yo tenía un problema en mi dispositivo, que había dejado abierta una sesión en algún otro dispositivo o que posiblemente tenía una aplicación que no había detectado. Entonces así como, ojo, revísalo muy bien y bueno, ¿no? Nos avisas. Eso no me resuelve mi problema y eso es una evidente vulneración a sus sistemas de seguridad. ¿Okay? Es responsabilidad de estas personas que utilizan los datos personales el contar con todas las medidas de seguridad para garantizar que tu información está guardada de manera segura conmigo. ¿Okay? No voy a poner las mismas medidas de seguridad para una empresa chiquita como lo mencionábamos. En el despacho tengo una gaveta, tengo los expedientes, doble chapa, okay, para mí es suficiente. Nadie accese ese cuarto de expedientes, perfecto. Pero para una red social, para algo que vive en la World Wide Web, es diferente, ¿ok? Entonces, aquí tengo que tener otras medidas de seguridad, tienen que ser más robustas. Tengo que allegarme de otros elementos y otras herramientas que me permitan garantizar que tu información no va a ser utilizada por nadie más, a menos de que tú me lo autorices, ¿ok? Entonces, a mí se me hacía increíble y estos son como los mecanismos que uno tiene y que protege directamente el INAI para que te garanticen que tu información no va a ser mal utilizada, ¿ok? Entonces, el responsable, ya dijimos que es la persona que los utiliza. Ahora bien, quedan exentos de esta ley aquellos que no son personas físicas.
No están consideradas las personas físicas con actividad empresarial, ni los representantes, ni las personas morales, ¿ok? Bajo esta ley no, ¿de acuerdo? Solamente nosotros, como personas físicas, podríamos estar considerados bajo la protección de esta ley. Los representantes legales tampoco. Hay unos datos muy particulares que generalmente vienen en la mayoría de los oficios, de los documentos: el nombre, el domicilio, el puesto, información laboral, no está protegida. Sería todo un tema protegerlo, porque esa información no viene autorizada por lo general, o sea, viene como contenido grueso de todos los documentos, entonces tampoco tiene la protección. Ahora bien, otra de las figuras es el titular. Titulares somos todos nosotros, ¿ok? Todas las personas que son dueñas de los datos personales. Bien, entonces el titular es el que tiene los derechos que protege esta ley. El INAI, cuando ocurre algún tipo de vulneración, alguna queja, algo que tiene que ver con la privacidad o la confidencialidad de tus datos, se voltea con el responsable y le pide cuentas y le pregunta qué está haciendo con la información de este titular. ¿Okay? Y la otra figura son los encargados. Como encargado, entendemos aquella persona que trabaja a cuenta del responsable, pero que no forma parte de esta empresa. Por ejemplo, mencionábamos que Facebook en recientes fechas adquirió WhatsApp, Instagram. Todo eso conforma al responsable. Como encargado sería alguna otra empresa que funcione, pero no forme parte de ese conjunto de empresas, de ese grupo. ¿Ok? Por ejemplo, hay corporativos muy grandes que trabajan con despachos. Los despachos no forman parte de la compañía, ellos son encargados. ¿Por qué? Porque se entiende que trabajan con los mismos lineamientos de seguridad que tiene el responsable, que se adhieren a las mismas medidas de seguridad, que no actúan con voluntad propia y que van a garantizarte que aplican el mismo nivel de seguridad que entre la compañía. ¿Ok? Entonces ellos funcionan como encargados. Algunos de ustedes que trabajan en despachos, esto funcionarían como encargados, ¿ok? Adhiriéndose a las mismas. Si el encargado incumple o actúa fuera de lo que el responsable le permite o le informa al titular qué va a hacer con su información, el encargado en automático se vuelve un responsable. ¿Ok? Hay ocasiones en las que una venta de cartera, por ejemplo, un banco, vende la cartera a un despacho X y el despacho tiene que actuar con cierta información o le encarga la cobranza. ¿Ok? Y en la cobranza el despacho se pasa y listo y empieza a utilizar los datos para otra cosa, ¿no? O los vende o hace cualquier cosa. Entonces cuando el INAI se voltea con el banco, le dice: oye, ¿qué estás haciendo con la información? El banco en automático se va a voltear con el encargado y le va a decir: ¿qué hiciste? Si el encargado no tiene que decir o se detecta que en verdad él actuó de mala fe o hizo algo distinto a lo que el responsable le había permitido hacer, en automático él es el responsable. Entonces el INAI dice: ok, banco, no tengo nada que ver contigo, me voy con este encargado. ¿Sí? Hasta ya llega la protección, ¿de acuerdo? Ahora bien, hablábamos de la autodeterminación informativa. Que yo te diga qué voy a hacer con tus datos personales. La manera en la que yo te puedo comunicar qué voy a hacer es a través de un aviso de privacidad. El aviso de privacidad, muchos de ustedes ya lo habrán visto, muchas compañías ya lo tienen, muchas empresas, hasta llegas a Starbucks y está en la caja, en Best Buy, en cualquier lado. Es el documento que puede ser físico, electrónico o en cualquier otro tipo, en el cual el responsable le informa a los titulares de qué manera va a estar utilizando sus datos. Además tiene que informarte el domicilio en el cual se establece y cómo se hace llamar. ¿Okay? Despacho tal, grupo, modelo, SA y todas las empresas que lo conforman, a modo de que uno pueda distinguir todo lo que conforma ser el responsable. ¿Okay? Por ejemplo, yo trabajo para HSBC y HSBC tiene varias empresas. ¿Okay? Lo entendemos como Grupo Financiero HSBC. ¿Sí? Todas las empresas, todo lo que lo conforma, la casa de bolsa, todos ellos, nosotros lo contemplamos como Grupo Financiero. Trabajamos con algunos despachos, trabajamos con otras empresas, con aseguradoras, ellos son nuestros encargados. ¿Okay? O en ocasiones son socios comerciales, igual, los tomamos como encargados. Personas
que trabajan para nosotros no forman parte de ese grupo, de ese consorcio. Sin embargo, asumimos que ellos trabajan con la misma responsabilidad que nosotros. ¿Ok? Ahora bien, el aviso de privacidad hablábamos de que es un documento que puede estar en cualquier formato, ¿bien? En el cual yo digo quién soy, me identifico como el responsable, te digo dónde me localizo, dónde está mi domicilio, cuáles son mis datos de contacto y te digo qué voy a recabar, qué datos personales necesito de ti y de qué manera te los voy a pedir. Te puedo decir que van a ser de manera directa, o sea, presencial, indirecta, a través de alguna fuente, a través de la computadora, a través de algún otro mecanismo, o por alguna otra fuente. Bien, de manera indirecta, directa. Bien, ahora, también te digo qué tipo de datos te voy a pedir. Okay. Con datos personales hay 3 clasificaciones básicas, al menos en nuestra ley, en los cuales encuadran algunos datos personales y entonces de esa manera tienen cierta clasificación y tienen más o menor protección. ¿Okay? Los datos personales generales son el nombre, el teléfono, el domicilio. Los datos que por lo general otorgamos de manera indiscriminada para cualquier tipo de registro. Se nos hace como muy sencillo, dame tu nombre, dame tu correo, dame esto. Esos son datos generales, ¿ok? ¿Tienen protección? Sí. Es muy común que anden circulando también, ¿ok? Entonces, generalmente cuando trato de decir, es que tiene mi dato, buscar quién es el responsable está complejo, ¿no? Porque los anduviste entregando así, no sabes ni quién. Pero bueno, esos son los datos personales generales. Ahora bien, hay otros que están clasificados como datos personales, patrimoniales o financieros. Estos justamente tienen que ver con el patrimonio del individuo, tienen que ver con su estado financiero, pueden ser cuentas, números de tarjetas. Bien, esa información que está considerada dentro de los datos patrimoniales o financieros. Y la otra categoría, que es la más importante, o bueno, la que la ley protege más, son los datos personales en su categoría de sensibles, ¿ok? Ojo, aquí los identificamos como sensibles. En algunas otras leyes se ve como información confidencial o privada. Para las dependencias lo manejan de esta manera, ¿bien? Seguramente en alguna de las empresas en las que trabajan o en otros lados lo van a ver también como información restringida. Aquí no se confundan. O sea, para esta ley, los datos sensibles son aquellos que te pueden causar algún daño en tu esfera más íntima. Aquellos que pueden dar lugar a una discriminación, por ejemplo, como estado de salud, como religión, afiliación política, información de este tipo. Los datos de menores de edad están considerados datos sensibles, ¿ok? Porque son personas que todavía no tienen la capacidad para autorizar el uso de su información. Los NIPs de las tarjetas o las claves de acceso están considerados información sensible. Los datos biométricos, que ahorita tienen como un auge, porque está muy fuerte el tema de usurpación de identidad, que vamos a ver más adelante. Los datos biométricos son aquellos que no pueden usurpar, que invariablemente te identifican, ¿ok? Como el iris, como la huella dactilar, como la voz, como tu imagen, ¿ok? Todos estos son considerados datos biométricos y evidentemente están en la categoría de datos sensibles. Bien, la imagen, como ya lo habíamos mencionado, está considerada en esta categoría. La ley es más dura en este sentido y te prohíbe que hagas bases de datos con esta información, a menos de que lo justifiques. Evidentemente habrá empresas que tienen que tener bases de datos en su categoría de sensibles, las aseguradoras, algunos hospitales, ¿ok? Pero las multas, las sanciones, vaya, la penalidad en este caso, en datos sensibles es mucho más elevada, ¿ok? Porque evidentemente, lo que mencionábamos, el andar compartiendo este tipo de información te puede provocar un daño mayor, ¿ok? Te puede dar lugar a discriminación. Que se ande filtrando que tienes una enfermedad terminal, que tienes alguna enfermedad de cierto tipo, una enfermedad venérea, te puede dar lugar a una discriminación. Que eres afiliado de cierto partido político, que profesas cierta religión. Toda esta información en algunos ámbitos puede dar lugar a discriminación. ¿Okay? Sí hay otros organismos que protegen que no haya lugar a esto, pero en un primer momento, en lo que lo resuelves, ya te discriminaron.
¿okay? Y esa información no tenía que haber sido compartida. Entonces, datos sensibles. Bien. Ahora, esta ley tiene una protección, como lo mencionábamos, más amplia a través de este documento. Cuando yo me percato que mi información no está siendo utilizada como me dijo el responsable que lo iba a hacer, yo me puedo voltear directamente con él y decirle: mi información no la estás utilizando como me comentaste que lo ibas a hacer, como en este caso yo hice con WhatsApp. En ese mismo aviso de privacidad tiene que estar establecido de qué manera se pueden voltear conmigo, poner en contacto para solicitarme el ejercicio de sus derechos. ¿Okay? Generalmente son conocidos como derechos ARCO, que es el acceso, rectificación, cancelación y oposición. Más adelante lo vamos a ver. O informar sobre alguna vulneración a mis datos personales, alguna duda o algo que me inquiete respecto a mi información. Tiene que venir en ese mismo documento. ¿Cómo puedo acercarme? Generalmente te ponen una clave de correo, algún domicilio, algún número telefónico y te dicen cómo hacerles llegar la solicitud. Esto no es por buena onda, esto es porque la ley, el instituto les exige tener este mecanismo para poder atender a las inquietudes de los titulares. ¿Okay? Si yo hago llegar una solicitud formal para el ejercicio de mis derechos y lo acompaño de mi identificación oficial, porque evidentemente es un tema de protección de datos y no le voy a dar una información a cualquier persona, el responsable tiene la obligación de contestarme. Hay un plazo que no debe de exceder los 20 días hábiles. ¿Okay? Entonces, yo me volteo con el responsable y le digo: oye, ¿qué estás haciendo con mi información? ¿O sabes qué? Sospecho que la información fue comprometida, fue compartida, yo no la autoricé. Entonces ellos lo tienen que revisar y te tienen que contestar de la misma manera, de manera formal, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, ¿ok? Ahora, si me contestan y a mí no me gusta o no me satisface la respuesta que me dieron, yo puedo volver a preguntarle al responsable, o en todo caso, puedo irme directamente al INAI. El INAI le va a dar entrada, el INAI casi le da entrada a todo lo que huele a dato personal, información, véanse para acá, ¿no? O sea, no es como otras dependencias, como Profego, que te dice siguiente ventanilla, como Conducir, como otras dependencias que te dicen aquí no es, y te dejan hacer tus derechos y adelante, ¿no? Aquí generalmente te atienden. Entra tu solicitud, se voltean con el responsable, le giran oficio, le piden información y entonces ya directamente se entiende el INAI con el responsable, con esta compañía o con esta persona física con actividad empresarial que está manejando los datos personales. Y él directamente le pide cuentas. Lo más triste de esto es que el titular no gana nada, ¿okay? Y el titular puede solicitar la información. Lo máximo que va a llegar es que la respuesta que le otorgue sea satisfactoria, que el responsable le diga sí, perdón, o no sé, si tú sientes que fue un tema monetario, tal vez te puedo reembolsar o te puedo pagar tal cantidad, pero no va más allá, ¿ok? El que se llena la bolsa es el INAI. Hablábamos de que es un organismo constitucional autónoma, ¿sí? Perdón. Oye, ¿y ahí se puede aplicar vía civil reparación del daño? ¿Sí escuchan todos? Ok. Preguntaba el compañero que si ahí no podría aplicar la vía civil de reparación del daño. Bien. ¿O vía penal? Sí, en este caso es complicado porque se tiene que demostrar que esa vulneración o esa afectación fue dolosa, ¿ok? Entonces, por lo general, lo que hace el INAI es, obviamente eso le entra a su patrimonio, habrán de saber que las multas y las sanciones, bueno, las multas van de acuerdo a la capacidad económica del infractor. Si es una compañía grande, bueno, el INAI se ensaña y va directamente contra el titular, contra el responsable, perdón. Entonces, por lo general le dice, ¿qué pasó? ¿No? Si se trata de una empresa grande, va a culpar al empleado. Y va a decir, ¿qué crees? Yo tengo todos mis controles, pero el empleado no lo siguió. Error humano, ¿sabes? Entonces, yo ya hice mi parte, lo despedí. ¿Bien? Entonces, el INAI no va a seguir proceso directamente contra esta persona. Si tú, como titular, lo quieres hacer, posiblemente la empresa te apoye y se adhiera a esa demanda. Pero no es algo que ocurra normalmente, ¿sabes? Nosotros hemos tenido varios oficios y en general el titular está muy molesto y te dices que me dañó. ¿Ok? ¿Cómo me lo vas a reparar? Pues como empresa le ofreces ciertas cosas, ¿no? Y lo primero que dices es, ya no tengo este empleado, ya no tengo esta persona, de esa manera yo te digo que ya no te voy a volver a dañar, ¿no? A veces ellos quieren seguir el proceso, entonces nos adherimos a la demanda, a la denuncia, perdón, pero ya es como siguiente paso, ¿ok? Y ahí ya empieza con otro procedimiento, pero el cual ya el INAI ya no sigue, ¿bien? El INAI se encarga de hacer pagar al responsable.
si ahora como persona física tú fuiste el responsable, o sea, tú tienes tu despacho y tú fuiste, pues seguramente se va a volver contigo. ¿Ok? Entonces llegar a un tema penal es complicado para el INAI. Generalmente cuando ya la multa, la ley, el tribunal en el cual se puede llevar el juicio es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que creo que ya cambió el nombre, pero bueno, eso ya es como en un tema de juicio, en un tema de amparo, en el cual lo puede llevar directamente el responsable. Pero antes de eso, todos los procesos se siguen directamente con el INAI. Más adelante vamos a ver el tema procesal de esto. Y también hay audiencias de conciliación, ¿okay? Para llegar como a la antesala, a un acuerdo, pero principalmente es darte la respuesta. O sea, lo primerito es, tú generas la solicitud, le pides información al responsable, si te contesta, si te satisface, hasta ahí queda, ¿ok? No hay que llegar al INAI. El INAI sí te va a apoyar, pero generalmente quien te termina resolviendo es el responsable. Y entonces el INAI lo que hace es voltearse directamente con ellos y ya. O sea, si en verdad detecta que fue un incumplimiento, si no se pudo defender de manera correcta, pues lo multa. ¿Ok? Pero de ese dinero no te toca absolutamente nada. Y las multas llegan a ser millonarias, sí. Dime. Manejando el supuesto de que, bueno, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que al final de cuentas brinda un servicio, vaya, no se pudiera, o hubiera como una transgresión precisamente a la privacidad de datos que le ocurriera a muchas personas. No se podría, por ejemplo, promover una acción, ¿sí? Obviamente colectiva. Ok, ¿escucharon a la compañera?